Clase 5, vamos a ver la aplicación en narrativa interactiva. Así es. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la narrativa clásica que está virando un Ujú. poco hacia lo que es la ficción lúdica o estos nuevos formatos que están empezando a volverse cada vez más populares, por ejemplo, en la televisión bajo demanda. Así que vamos a hacer un pequeño repasito. Y estos géneros aparte tienen mucho que ver con las nuevas psicologías de consumo de las nuevas generaciones que se han criado principalmente jugando, videojugando, ¿no? Digamos, y Así es. leyendo. Videojuegos, y bueno, los más viejitos hemos leído mucho Elige tu propia aventura y Sí. esas cosas en los 80. Ujú. Y ahora hay como un revival, ¿no? Es un boom de vuelta, está empezando a aparecer, bueno, porque, Con otras tecnologías, ¿no? claro. Bueno, los antecedentes de esto, por ahí habría que rastrearlos, quizás hasta Jorge Luis Borges y un cuento que escribió que se llama Examen de la obra de Herbert Wine, que actualmente se puede conseguir en la colección Ficciones de Borges. Ujú. Es un cuento sobre un autor ficticio que escribe un cuento que también es ficticio, donde se plantea por primera vez la existencia de un relato que se abre en varias ramas y tiene hasta 9 finales. Y era como un planteo teórico, el cuento realmente no existe, Herbert Quine tampoco, pero bueno, en algún punto se establecieron ahí como las bases de lo que se podría llegar a hacer, ¿no? Claro, prefiguró los Elige tu propia aventura de los años 80. Sí, porque esto es mucho anterior, ¿no? Claro, 1944 es el cuento de Borges. Un poco después está la famosa antinovela de Julio Cortázar, Rayuela, la Ujú. novela por excelencia de Cortázar, Sí. que como todos sabemos es una novela que se puede leer de varias formas, tiene una forma de lectura lineal, pero en realidad son como dos partes y una de esas partes se puede leer salteando, etcétera. Incluso hay como un mapa de navegación donde uno puede armar un recorrido propuesto por el autor. Este tipo de novelas, bueno, de alguna forma permiten ir un poquito más lejos de lo que es la mera exposición lineal del relato, sino que uno puede buscar su propio camino. Claro, los autores desde muchísimo tiempo antes de Borges y eso trataron de ver cómo romper la linealidad de la escritura, de la narración, ¿no? Y bueno, estos son como formas que Borges planteándolo teóricamente, pero ya sentando las bases, Julio Cortázar yendo un poquito más allá y después, bueno, vamos a tener ya en los años 80, fines de los 70, 80, los Claro. elige. Esto se puede rastrear también un poquito más atrás, incluso algunos teorizan sobre que, por ejemplo, Cervantes Mm. con El Quijote de la Mancha también estableció algún tipo también de lectura eh, que uno puede elegir qué leer primero, ¿no? Porque El Quijote está dividido como en 6 partes y bueno, uno las puede leer en cualquier orden y más o menos es la misma historia. Hay por ahí algún relato medieval donde también Sí. hay libros contrapuestos y lecturas que son no siempre lineales y que hacen uso de cierta creatividad, ¿no? Yendo hacia lo más lúdico, ya en los años 80, como dice Ceci, bueno, ya vinieron los Elige tu propia aventura y lo que llamamos librojuegos, que son como esta serie famosa de Elige tu propia aventura, pero combinándolo con lo que sería el género de los juegos de rol. Es decir, donde el lector, además de leer en el orden indicado y de saltar a las páginas que se le dice, también tiene una ficha de personaje, está equipado con algún tipo de objeto y arroja dados y según los resultados, por ejemplo, se decide el destino en un combate o si toma una poción, etcétera. Eh, Ahora, bueno, lo interesante de esto es cómo se construyen estas ficciones interactivas. No es objetivo del curso hablar No. en profundidad sobre esto, pero sí nos gustaba la idea de dar un panorama como general antes de pasar también al siguiente punto, que es la narrativa transmedia, que está todo relacionado porque todo surge, ¿no?, de la narrativa clásica. ¿Cómo se hacen las historias en branching o ramificadas? Bueno, hay una manera como más sencilla, se podría decir, que es escribir la historia perfecta o la historia que uno querría ver o que tu lector leyera en forma lineal y tradicional, con sus 3 partes, con su clímax, su resolución, pero luego identificar los nodos donde la historia se puede abrir y escribir esas ramas de la historia por aparte, incluso con algunos finales eh, adicionales.
¿Cuál es la contra de esto? La contra es que es costoso de escribir, que los lectores no siempre se dedican a investigar todas las ramas de la historia, No generalmente siempre, no, casi nunca. casi nunca, miran una sola y Ujú. listo, pero bueno, sí les da la sensación de cierta libertad de elección. Es una libertad de elección un poco Mentirosa, ficticia, sí. un poquito una mentirita, ¿no? Ujú. Pero sí genera la sensación de, uy, decido qué hacer. Cabe siempre resaltar que en este tipo de historias, sobre todo si están impresas y según el formato, bueno, no se trata de historias que son modificadas por la decisión del lector, sino que son historias que se presentan de acuerdo al camino que elige el lector. Pero el camino existe fijo, no hay forma de cambiar esa historia. La historia no se altera realmente por lo que decide el lector. En el mundo de los videojuegos existen lo que llamamos cajas de arenas o sandbox, como por ejemplo los juegos de Rockstar Games como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, que son como mundos abiertos que los jugadores exploran y donde hay una historia lineal, pero también hay un montón de actividades secundarias y de alguna manera uno va forjando su propio recorrido a través de esa historia. Aunque sí hay un camino rector porque se intenta de alguna forma también que el lector haga un recorrido que tenga un cierto sentido, una coherencia, se pueda contar una historia que a veces en la narración interactiva no es fácil de contar. Claro. Y hay un problema con esto que es lo que llamamos en general falta de presupuesto. Cuando no hay presupuesto, no hay dinero, se recurre a una técnica que se llama control autoral o control de autor, que consiste en dar la sensación al lector o al espectador, a nuestra audiencia, de que la historia se ramifica, pero en realidad muy rápidamente la historia vuelve al cauce central para reaprovechar lo que uno considera como autor, que es lo que quiere que vea la audiencia, y porque así se ahorran muchos recursos. Esto no es tan evidente ni tan importante cuando se trata de literatura Claro. o de algo que está escrito, porque simplemente es más tiempo, más páginas, pero sí es muy notorio en una producción audiovisual donde cada una de estas ramas que uno puede abrir en la historia representan un costo mayor de producción, de casting, actores, voz, edición, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar el presupuesto y por eso el control autoral implica que, como ven ahí, la historia vuelva rápidamente al cauce central porque la mayoría de las personas no se preocupan en ver qué pasa con todas las opciones de la historia, sino que se Y, ponen felices simplemente por haber podido elegir. y también porque de alguna manera también se plantea otro conflicto en el autor, que es, bueno, yo estoy emitiendo una idea, o sea, un discurso, y cómo hacer para que esa idea primordial que yo tengo no se desvanezca en todos esos meandros de la interactividad. Está bueno, pero todavía, bueno, habría que cambiar mucho la cabeza para ver, o sea, en realidad uno no debería tener un discurso tan fuerte o tan monolítico tal vez, en este tipo de producciones y poder trabajar desde otro lugar. A veces es difícil, entonces el control autoral, si vos tenés un discurso fuerte, o sea, como querés tirar una línea, tenés que tratar de volver para que tu discurso no se pierda. Bien. La narración interactiva, Ujú. narrativa interactiva ya como género, está comenzando, como decíamos al principio, a echar raíces por todos lados. Por ejemplo, se estrenó en Netflix hace ya bastante tiempo historias para chicos Sí. interactivas como El gato con botas y otras, donde nosotros como espectadores podemos elegir con el control remoto un camino o una elección en una historia ramificada. Y la novedad en el momento que estábamos grabando esto es Bandersnatch es una película de la serie Black Mirror, que es esta serie de ciencia ficción súper apocalíptica y súper horrible, ¿no? Que uno tiene miedo de verla. Bueno, con la novedad de que en este caso ya no es un producto para niños, sino que es un producto para adultos, una historia ramificada que uno puede elegir el camino con el control remoto. Y bueno, es como
un experimento, evidentemente, que está haciendo esta cadena de producción de televisión bajo demanda para ver qué pasa con la audiencia y para sacar métrica, ¿no? Para ver si vale la pena o no Sí. meterse de lleno en este tipo de producciones que son muy costosas de hacer, tanto desde el guión, que tiene que ser interesante, además ya no es algo para niños, también desde los costos de producción y demás. Así que bueno, es un formato que está llegando fuerte y que suponemos que en los próximos años va a tener muchísima fuerza. En la siguiente clase vamos a estar hablando de... Narrativa transmedia, que es otro, ¿no? De las nuevas formas que toma la narrativa hoy. Así es.